esta tarde con una invitada especial, la doctora Karina Malvido. Karina, ¿qué nos podés contar acerca de qué es la psicodermatología y qué te motivó un poco a seguir esta especialidad? La realidad es que, ¿qué me motivó? Un poco los pacientes dermatológicos en sí me lo motivaron, porque me parecía que le faltaba algo solamente a lo que la piel nos mostraba y que podía haber algo más en eso. De hecho, cuando yo decidí hacer la diplomatura de psicodermatología, la hice en la Academia de Dermatología y Psiquiatría Argentina, a la que pertenezco, y donde la presidenta en ese momento era una de nuestras conocidas y amigas, que es Estela Malatesta, y me motivó averiguar un poco más de qué se trataba. Ella es médica, dermatóloga y psiquiatra y encaró esta academia con psiquiatras y dermatólogos y psicólogos. Y la realidad es que la psicodermatología surge de la dermatología y de la psiquiatría, pero toma de ambas cosas para formarse. Se la cree que es nueva, pero esto viene desde hace mucho. Y yo lo que digo siempre cuando doy clase de psicodermatología de las generalidades, Hipócrates nos hablaba de la relación entre la mente y el cuerpo, y es un poco lo que la piel nos viene a mostrar. Algo muy curioso, que cuando nos formamos, cuando somos un embrión muy chiquititos, que apenas somos fecundados, las mismas células que están en la capa más superficial, que se llama ectodermo, unas van a formar la piel y otras el sistema nervioso. Salimos del mismo lugar y se dice que somos, tanto la piel como el sistema nervioso, hermanos embriológicos. Y muchas veces nos pasa que cuando hablamos, perdón, cuando hablamos decimos cosas que nos pasan emocionalmente, pero que las transmitimos con la piel. Se nos pone la piel de gallina cuando uno está o nervioso o tiene frío. Cuando estamos colorados de la vergüenza, se nos ponen los cachetes colorados y uno está manifestando un sentimiento. Estamos colorados de ira o de bronca. Y son cosas que nos pasan. Entonces, la piel expresa mucho lo que sentimos, y de hecho se sabe que aproximadamente un 30 o un 40% de las enfermedades dermatológicas tienen un componente psiquiátrico de base o en su componente. Y bueno, nada, lo fui descubriendo porque me parecía que era algo que a algunos dermatólogos nos faltaba tal vez, y lo fui descubriendo con la psicodermatología, pero lo fui descubriendo siendo dermatólogo, y cuando uno le da el lugar al paciente desde el momento que entra. Yo esto me acuerdo cuando me formaba en el hospital, que uno tenía que saber mirar al paciente, y ahora aprendimos, o lo fui incorporando también, que hay que saber Escucharlo. escucharlo, claro. Y me pasó algo muy significativo. Me llamó mucho la atención en uno de los primeros congresos que, cuando volví al ruedo, concretamente, que fui en la Academia de Psicodermatología de Norteamérica, y que nos explicaban que había que tocarlo, escucharlo, prestarle atención, mirarlo a los ojos. Y yo decía, es algo que hago. Entonces me pareció que formaba parte de lo que me habían formado en su momento. Por suerte vengo de un lugar en que la parte humana era muy importante y a los pacientes se les daba mucha importancia a esto que les pasaba, sin saber, sin ponerle un rótulo de psicodermatología, pero me acuerdo haberlos escuchado y mucho. Y la realidad es que eso fue lo que me motivó, el tener algo más. La dermatología me parecía que me encanta, porque soy dermatóloga y voy a ser siempre dermatóloga, pero que me faltaba un cachitín más. Empecemos con una patología muy frecuente que es la rosácea. Como vos dijiste un poco, nos ponemos colorados. ¿Qué hay? Yo siempre les digo a los pacientes, bueno, está muy relacionada, entre otras cosas, con lo emocional. ¿Qué nos podés decir vos al respecto? A ver, si bien sabemos que la rosácea es una enfermedad inflamatoria de la piel, también sabemos que tiene muchos desencadenantes, muchos gatillos, como el estar en un lugar muy calefaccionado, los cambios de temperatura, entrar en un lugar frío, en un lugar muy calefaccionado, las comidas calientes, las comidas picantes y el estrés. Las emociones, cuando uno está estresado, cuando uno está muy nervioso, muy ansioso, sobre todo en esos momentos, es cuando nos ponemos más colorados. De hecho, nos pasa cuando uno es joven y se encuentra con el primer amor que le aparece, nos ponemos colorados de vergüenza. Y eso es lo que nos pasa a la mayoría de las personas, pero a las personas que tienen rosácea esto se les va manifestando sistemáticamente hasta que en algún momento ese colorado se va quedando y se exacerba ante determinadas situaciones. Pero eso es un poco lo que pasa. Hay determinadas situaciones de inflamación, que la inflamación no es solamente a nivel de la piel, sino que cuando hay inflamación se libera una sustancia en el organismo que se llama cortisol. Ese cortisol elevado desencadena todo un mecanismo en el que se liberan distintas citoquinas, que son también mediadores de la inflamación, y van a parar a distintos lugares, a la piel, al sistema nervioso, y entonces por eso actúan en conjunto, porque cuando uno está ansioso se dispara también todo esto e impacta en la piel,
O al revés, cuando algo que impacta en la piel puede repercutir también a nivel emocional, y es un poco lo que pasa en una de ellas como la rosácea. Y contame, ¿qué otra dentro de las, por ejemplo, psoriasis? Que en general nosotros no hablamos mucho, pero bueno, el componente emocional y psoriasis, ¿qué nos podés decir? A ver, la psoriasis es como la entidad dentro de la dermatología, porque hay otras que forman parte del capítulo también de psicodermatología que son más psiquiátricas, pero dentro de la dermatología la psoriasis es como donde se estudió más la psoriasis, la dermatitis atópica actualmente, pero se empieza mucho más con la psoriasis. Y la psoriasis también es una enfermedad inflamatoria crónica de la piel que tiene periodos en los que uno está mejor y el paciente tiene psoriasis, puede estar mejor o puede estar peor, pero que también tiene gatillos que son estos. Y se sabe que pacientes con psoriasis, un tercio aproximadamente de los pacientes con psoriasis pueden tener o trastornos del ánimo, ya sea cuadros depresivos o incluso ansiedad. Está muy descrito, y algo muy importante a tener en cuenta en estos pacientes también está descrita la ideación suicida. Es algo que los dermatólogos o los médicos en general le tenemos miedo, porque creemos que cuando hablamos vamos a inducir al paciente, y al revés. Yo estoy convencida que cuando uno permite que el paciente hable, cuando uno pregunta, es cuando le vamos a dar lugar a que pueda expresar, y cuando uno expresa lo que le pasa, en general alivia. Entonces, hay que tenerlo en cuenta, no tenemos que tenerle miedo como médicos en hablar sobre esto. Obviamente no es lo más común de ver, pero hay muchos pacientes que tienen esto cuando viven una enfermedad inflamatoria de la piel que tiene mucha repercusión en la parte emocional, como la psoriasis. Contame una cosa, Cari. Por ejemplo, estos pacientes van al consultorio dermatológico habitual. ¿Tienen que hacer una consulta con ustedes en forma especial para poder canalizar esto o no es necesario? ¿Cómo lo manejan A ustedes? ver, la idea es que sí, solo que también es muy difícil derivar a un paciente en una primera o segunda consulta a un especialista en salud mental o a un psicodermatólogo. La realidad es que hay que intentar hacerlo, se hace a medida que uno va conociendo al paciente, consulta tras consulta. Primero es rol del dermatólogo, porque el paciente en general que tiene algo en la piel viene al dermatólogo. Nos va a ver a nosotros como especialistas de piel. Y si yo le digo, no, lo suyo es emocional, llame al psicólogo, no viene más. Entonces lo que hay que intentar hacer es escucharlo, lo que dije recién, mucho en distintas consultas sistemáticamente, para poder en algún momento sugerirle que vea un psicodermatólogo. Por ahí suena un poco menos agresivo que un psicólogo o psiquiatra. Al psiquiatra se le tiene temor porque uno cree que está loco para ir al psiquiatra, y la realidad es que no. Así como tenemos medicación para tratar la hipertensión, hay medicación para tratar cuando uno emocionalmente está mal también, o cuando está ansioso, deprimido, o cuando hay un montón de otras patologías. Pero la realidad es que sí, lo ideal es que se nos vea en el mundo. Se está, el objetivo que tiene la psicodermatología es lograr clínicas de psicodermatología que están en conjunción con los dermatólogos, psicólogos, psiquiatras, para poder encarar estos pacientes y no derivarlos a cualquier especialista, sino a alguien que realmente sabe de qué se trata. No necesariamente todos estamos con las herramientas para hacerlo, pero por ejemplo, si viene a mí y hay cosas que me exceden, llamo a una psiquiatra con la que trabajo, le pido consejo y que vea al paciente, hago interconsulta, derivo al paciente o yo sola hago la consulta para poder tratarlo en forma completa. Al paciente hay que abordarlo de esta forma integral y no separadamente, pero sí, lo ideal es que nos vea. Sí, bueno, yo lo que decís vos, hay que tener mucho cuidado, hay que tener una empatía con el paciente y Totalmente, empezar a tener esa relación, ese ida y vuelta, que el paciente empiece a confiar en nosotros. Y totalmente. después sí, nos lleva unas cuantas consultas lograr tener ese vínculo para poder realizar la derivación. Y Ahí dijiste contame, algo por ejemplo, importante, lo fundamental es ese vínculo terapéutico que tenemos que lograr todos, pero en primer lugar los dermatólogos, para poder hacer la derivación correspondiente. Sí, sí, porque como decís vos, si yo no tengo ese vínculo y lo derivo, no viene más. no, Primero, por temor. Segundo, porque muchas veces no reconocen el problema. Y totalmente. entonces, viste, tenemos que tener ese vínculo y de vuelta. Vamos a ahondar un poquito en lo dermatológico específicamente y después te voy a hacer algunas preguntitas de otros pacientes. ¿Qué nos puedes decir de la alopecia areata y el estrés? Que es Bueno, otra patología bastante frecuente que tenemos en el consultorio, muy totalmente, frecuente, muy más en frecuente. esta época de En esta pandemia, época, ¿no? exactamente, la pandemia ha acrecentado todo lo de piel y emocional. A ver, la alopecia areata, también hay una inflamación concreta. La alopecia areata son cuando tenemos placas dispersas, a veces puede haber
placa en todo el cuero cabelludo o incluso en todo el cuerpo, pero que sí se da también un poco, no solamente por lo emocional, sino que lo emocional influye mucho. Y hay algo muy significativo, el folículo piloso se considera como un mini cerebrito que tiene independencia, y cuando hay un gran estrés afecta concretamente el folículo, y es ahí donde se produce en un determinado lugar la placa alopécica. La realidad es que pasa un poco lo mismo. En todas puede ser un gatillo. Nosotros lo que tratamos desde la psicodermatología, por lo menos acá en ADEPSI, que es la academia de la que formo parte, es tratar de sacar el mote de psicosomático. Psicosomático, yo estoy convencida que casi todas las entidades son psicosomáticas porque somos un todo, pero el psicosomático en general es un término que estigmatiza. Y el estigmatizar al paciente siente rechazo del otro y eso les genera mucha culpa y mucha vergüenza. Y la realidad es que no es que porque solamente estuvo nervioso se brotó o se vio la placa de pelada o la psoriasis y se puso peor emocionalmente, sino que es un conjunto. Hay inflamación sistémica en todo el organismo y eso va a pasar en todas estas entidades. Y la alopecia areata, como decía recién, tiene puntualmente en el folículo, es como que hay un mini cerebrito y se afecta concretamente ahí cuando hay un estrés, porque aumenta este cortisol que dije antes y hay toda una cascada inflamatoria y ahí se produce el freno del ciclo piloso y se pela la cabeza o Bueno, algunos lugares del cuerpo. muchos pacientes se sorprenden cuando uno en el interrogatorio les pregunta, ¿hace tanto tiempo qué problema tuviste? Tal Si te cual. separaste, si tuviste una muerte, una mudanza que provocó un estrés, y muchas veces el antecedente está, y muchas veces también se sorprenden de la pregunta, porque como nosotros precisamente sabemos que es un gatillo, es un desencadenante, lo tenemos que preguntar, porque evidentemente tenemos que ir dentro de todas las causas a apuntar a ese gatillo para mejorarlo y que esto no persista en el tiempo. Y Seguro. a ver, ¿qué otra enfermedad dermatológica considerás que también tiene una implicancia emocional? Bueno, tenemos muchas y otra importante que forma parte del mismo capítulo, digamos, por llamarlo de alguna forma, de la rosácea es el acné. El acné tiene muchísimo de emocional y lo hemos visto en la cuarentena, más allá de la máscara que generó el maskné, que está tan de moda ahora, pero también se han brotado muchos jóvenes y no tanto con lesiones de acné, y el acné es otra enfermedad inflamatoria del folículo piloso que también tiene mucha implicancia o mucha repercusión lo psicológico en ella. El vitiligo, que es cuando aparecen esas manchas blancas en la piel, también. Hay un montón, me salen pero muy dermatológicos, los prurigos, el líquen, No, hasta la ya ahí urticaria. Por eso, nos vamos mucho. vamos a llegar a lo que pica, ya es una perlita que la tenemos Bien, bien, aparte. Con respecto al acné, y vos decís si en lo emocional y la mujer adulta, lo que se vio un montón, bueno, desde ya pacientes que han tenido antecedentes de acné, el acné perimentoniano de la mujer adulta totalmente. desencadenando tanto como por la máscara como por el estrés. Antes de llegar, bueno, vamos a pasar entonces ahora a la picazón, al prurito que llamamos Vayamos. nosotros. Sí, señora. Prurigo biopsiante, que es desastroso, vemos esas pacientes que les pica y que se rascan, que a veces, muchas veces tienen una base y otras veces ya vamos a ir ahí con el delirio ilusorio, así que quiero que nos expliques un poquito de eso, Cari. A ver, esto forma parte de lo que se llaman trastornos de excoriación, que es cuando uno, por algún motivo, que ahí sí vamos ya a un capítulo distinto. En la psicodermatología tenemos trastornos que se llaman psicofisiológicos, donde la piel es quien empieza, digamos. Después están los trastornos psiquiátricos primarios, donde hay algo concretamente emocional o psicológico, psiquiátrico que lo despierta, y el trastorno de excoriación está dentro de ello, porque se sabe que en general en este prurigo biopsiante del que vos hablas, uno se genera las lesiones, muchas veces puede ser desencadenado, por ejemplo, por picaduras de insecto que hacen que esto aparezca y uno después sigue, pero muchas veces esto aparece porque la piel está seca, me toqué, me rasqué y apareció la lesión, y después cuando está la lesión sigo. Biopsiantes porque nosotros mismos nos estamos como haciendo una biopsia, sacando un pedacito de piel. Forma parte de ese capítulo y también eso sí hay que medicarlo en forma muy concreta hay una batería bastante importante de medicación psiquiátrica que suena, insisto, muchos pacientes creen que porque toman algo, una droga psicotrópica o están locos, y no es así.
el capítulo de drogas psicotrópicas es enorme y tenemos el que calma la ansiedad, la depresión y el que calma un cuadro psiquiátrico. Y a estos pacientes hay que ayudarlos porque muchas veces tienen que ver con la ansiedad. Y hoy por hoy se están usando muchísimas técnicas para ayudar, desde distintas medicación, incluso concretamente con drogas efectivas como la N-acetilcisteína, que es una medicación que se usa como mucolítico, pero que se sabe que baja la compulsión, y entonces se usa para esto, y que se usa incluso para la tricotilomanía, que es cuando el paciente hace lo parecido, pero se tira y se arranca el pelo, y hasta tratamientos como yoga, meditación, mindfulness, todo lo que a uno lo ayude. Yo siempre les digo que se compren las pelotitas para squeeze y que aprieten y que cuando están muy nerviosos o se envuelvan los dedos y cuenten, primero contarán hasta 1, al día siguiente contarán hasta 5 y hasta que lleguen a contar cada vez un número más alto para tratar de bajar ese nivel de ansiedad que en ese momento les genera, porque aparte se genera un círculo vicioso. Primero que el prurito, la picazón, genera círculo vicioso. ¿Por qué? Porque yo me pica, me rasco, inflamo más la piel, lleva a que me pique más, me pica más, rasco y se hace ese círculo vicioso. Pero lo mismo pasa cuando está la ansiedad, porque yo me estoy rascando, me genera una cierta culpa, dejo, pero no puedo dejar hasta que no logro el objetivo, que es por ahí remover la costrita que se me había formado en la piel. Y eso hace que al paciente le genera culpa, pero esa culpa después le genera mayor ansiedad y sigue una rueda de nunca acabar y es donde tenemos que poder cortar. Karina, los pacientes muchas veces no reconocen que se tocan. No, muchas veces no. Algunos sí, pero ahí tenemos diferencias, porque vos tenés el que lo reconoce, que tiene un cierto grado de conciencia y ahí es más fácil, y cuando no lo reconocen ya entramos a algo más psiquiátrico, que en general ya no se da cuenta y ahí hay que abordarlo de forma muy distinta. Ahí sí o sí nos tenemos que acompañar, si no somos psiquiatras, con alguna supervisión de algún psiquiatra para poder medicar, porque ya pasamos a otro terreno. Cuando el paciente no toma conciencia, estamos en otro terreno. Y bueno, nosotros vemos después las consecuencias, que son esas cicatrices tan terribles, Totalmente. que cuando pasa el brote y la paciente, bueno, reconoce y se ve, quizás, bueno, el espejo es cuando es en la cara y tuvo un acné o una escoriación. Escoriación llamamos Totalmente. cuando, bueno, como explicó Karina, cuando hacemos, rascamos y eso produce una cicatriz que después nos lleva mucho tiempo solucionar. Entonces siempre tenemos que hacer una consulta temprana desde el punto de vista dermatológico y, bueno, derivarla a la psicodermatología para poder ayudarla y afrontar desde los dos campos. Yo no sé si te acordás en una vez en el hospital que había venido un paciente y que nos decía que se rascaba porque tenía un bichito en la piel y que él se lo veía. Entonces nos llevaba un papelito con el supuesto bichito que era un pedacito de piel. ¿Qué nos podés decir de eso? No es A ver, mucho, no es muy frecuente, por suerte, pero estamos ya entrando en otro capítulo que es con cierta infrecuencia, pero lo vemos. sí. La realidad es que sí, entramos ya en un capítulo concretamente dentro de lo que decía de la clasificación de los trastornos psiquiátricos primarios, que son como el estereotipo de la psicodermatología. Esto es un delirio, esto se llama delirio de infestación, porque a veces creen que es un parásito y a veces puede ser algún otro tipo de bichito, no necesariamente un parásito. Y la realidad es que los pacientes esto los angustia muchísimo, porque es como vos decís, ellos ven el bichito, ellos lo sienten que le camina, que le pica, que le muerde, que se mete. Me han llegado a decir a mí que se les metía y le hacía como cavernas en la piel. Y la verdad que esto es muy angustiante para el paciente y para la familia. Y vienen, así como decís vos, a la consulta con alguna cajita, en una bolsita, con distintas cosas que nos muestran y que si uno lo mira, primero que a simple vista, pero si no a simple vista no nos parece con el dermatoscopio, que es nuestra lupa grande, digamos, miramos y son o restos de piel o fibras de una ropa o pedacitos de pelo, costritas, suciedad del ambiente. Esto hay que tratarlo con psiquiatra, con medicación psicotrópica, esto es concretamente psiquiátrico. Hay que tener mucha cautela y si uno le dice, no, no tiene nada, váyase, viva la vida, sea feliz, chao, nunca más vemos a ese paciente. Lo que tenemos que hacer es esto que dije antes, escucha, aunque nos cueste. A mí al principio, a mí me pasó, parecía a propósito, cuando una de las primeras pacientes que yo vi después de haber hecho mi diplomatura fue un delirio de parasitario o de infestación. Y yo decía, la quería matar porque yo decía, no tiene nada en la piel, hasta que yo misma tuve que hacer mi trabajo y decir, tengo que entenderla, ya soy psicodermatóloga y tengo que entender que esta señora tiene una angustia y hay algo terrible que le está pasando y que se siente picada por distintos bichos.
La realidad es que esto, como dije, en general estos pacientes son pacientes que viven su vida normal, pero que el delirio es un foco que sienten esto concretamente como que son picados por bichitos. Lo que tenemos que intentar hacer es esto, contención, escucha, citarlos cada 2 o 3 semanas en forma muy, muy seguida, volver a verlos, hasta poder entablar. Si no aceptan la derivación, por lo menos hablar con el psiquiatra, contar el caso y nosotros medicarlos. Somos médicos, todos podemos medicar todo tipo de medicación, pero sí con una supervisión si no tenemos idea de la droga, pero necesitamos esa contención. Y estos pacientes que tienen este delirio muchas veces se llama delirio enquistado porque está concretamente centralizado en ese foco que ellos creen que le pican los bichitos. Pero lo que muchas veces son desencadenados por viudez, porque se van los hijos de la casa, son generalmente mujeres grandes que se han quedado solas por algún motivo y que les agarra un gran cuadro depresivo y esto les genera esta sensación. En algunos casos son secundarios particularmente a alguna enfermedad, pero particularmente algún abuso de sustancia como el alcoholismo o alguna otra droga, y en muchos casos puede ser primario, que no hay una causa concreta, pero son entidades que hay que prestarles mucha atención, son cuadros psiquiátricos, pero que los vemos los dermatólogos. Ellos están convencidos que tienen algo en la piel, entonces nosotros tenemos que contener y acompañar muchísimo. Yo no sé si te acordás un caso extremo en el cual, bueno, ya nos vas a decir si está dentro del mismo capítulo o ya se escapa, en el cual había una paciente que sentía esos bichitos y que ella no admitía, bueno, admitía sí que se rascaba, pero cuando le hicimos la limpieza de la lesión, encontramos que tenía un montón de escarbadientes dentro de la piel. Fue llamativo, porque hay personas que llegan hasta lastimarse como en este caso. Eso ya es un Eso poco... es otro capítulo dentro también de estos trastornos psiquiátricos primarios dentro de la psicodermatología, pero la realidad es que ya es otro capítulo, no es un delirio parasitario, es otro capítulo en donde, y muchas veces estos pacientes, no digo el caso de esta paciente concretamente, muchas veces buscan algún beneficio con eso, buscan lastimarse para, por ejemplo, una persona que tiene un conflicto legal, busca esto como para argumentar que está mal y que está enferma y que necesita, no sé, la herencia, por decir de alguna forma. En muchos casos esto puede ser buscando algún objetivo secundario. No siempre, pero a veces tampoco son conscientes de estas dermatosis facticias que ellos mismos se generan. Pero están convencidos, está en su alteración psicológica, psiquiátrica, que están convencidos que ahí tienen algo. Me ha pasado de escuchar el caso clínico de una colega que lo comentó en un congreso, de un papá que generaba lesiones en la nena. Esto también pasa. Y también es con algún rédito que no se entiende bien a veces cuál, a veces es la tenencia del hijo, acusar a la madre, que no estoy hablando de ningún caso puntual, estoy diciendo teorías. Pero muchas veces pasa eso, cuando buscan en estas dermatosis que se llaman facticias, que son generadas, muchas veces buscan alguna complementación, algún rédito hasta económico. Pero es otro de los capítulos, pero sí hay que tratarlo en forma psiquiátrica, como con psicotrópicos también. Bueno, muchas gracias Karina, buenas noches a todos.